Esta noche, en el sur de la frontera, California promulga nuevas leyes para proteger a sus migrantes de los embates de ICE. Incremento de operativos migratorios en Estados Unidos por parte de ICE. Histórico descenso de cruces irregulares en frontera sur de Estados Unidos. Programas de movilidad laboral son promovidos en Guatemala. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar hablando sobre los traficantes y el terreno inhóspito, que son algunos de los obstáculos a los cuales se enfrentan cada día miles de inmigrantes indocumentados que intentan cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. El mensaje sigue siendo el mismo. La frontera está cerrada. Es peligroso y los traficantes de personas son miembros de carteles que ven la migración como un negocio, dejando a su suerte al que intenta llegar a Estados Unidos de manera ilegal. A los traficantes no les importa tu situación. Ven dinero. Para ellos el número es diferente a un kilo de cocaína. Lo que le ven son signos de dólares. No les importa qué te pase. A nadie le importó. Nadie lloró. Al sur de la frontera, por lo menos, nadie de los carteles que lo traficaron. Ellos obtuvieron su dinero, les importa poco que pase después. Y lo vemos una y otra vez. Ese es un mensaje que queremos que compartan con quienes quieren venir hacia el norte para ingresar al país de manera ilícita. Simple y sencillamente, no vale tu vida. Y es que diariamente, por los más de 20 sectores de control de la patrulla fronteriza, intentan ingresar ilícitos como armas, drogas y personas sin documentación para permanecer en Estados Unidos. Nosotros visitamos uno de estos puestos, específicamente el puesto de control de Sierra Blanca del Big Bend en Texas. Uno de los 9 en la frontera sur con México, Arizona, California y Texas. Aquí, Ricardo Barragán de la patrulla fronteriza nos habló que son aproximadamente 600 los agentes que trabajan en esta zona. Día y noche se reportan migrantes que cruzan, aunque se habla de una reducción del 35% en comparación con el año pasado. Cada día en esta área estamos viendo más de 8, 9, 10 personas al día. Vienen caminando, engañados por los carteles que les mienten, les dicen cosas, promesas, promesas falsos, y dicen que hay procesos, por ejemplo, de asilo que a veces no existen. Y nuestro mensaje simplemente es muy peligroso. No crean a los carteles, a los narcotraficantes y los coyotes que los mienten y que les digan que por cierta cantidad de dinero le garantizan sus papeles y un sueño americano que no existe. Aquí en esta zona hemos arrestado gente de México, El Salvador, de Honduras, y esos son los países que encontramos aquí en esta área. Nos compartió historias de migrantes que llegan en situaciones conmovedoras y extremas. Por ello, deben ser atendidos con agua y primeros auxilios. Las temperaturas son volátiles. Por las mañanas y por las noches puede estar muy frío, mientras que por la tarde el calor es extremo. Cada caso es diferente. O sea, por ejemplo, cada inmigrante que nosotros arrestamos, sus archivos criminales, si es que lo tienen, cada persona es algo diferente. Y eso lo sabemos con los huellas, que lo metemos en nuestros sistemas y nos dicen si tiene algo malo o si a lo mejor no tiene nada. La patrulla fronteriza destina considerables recursos para su cometida: evitar la migración irregular, el tráfico de drogas y el accionar de los carteles en la frontera. En los puestos de control y paso cuentan con recursos como perros adiestrados que buscan drogas, máquinas de rayos X, sensores y una serie de preguntas que deben de ser contestadas ya en el campo. Tienen caballos, soporte aéreo, vehículos todoterreno y también apoyo canino, así como drones. Es frecuente y constante para las personas intentar
pasarle a vuelta redonda o darle la vuelta al punto de chequeo y para evadir ser detectados. Lo que nosotros hacemos es que tenemos tecnología afuera en el campo, en las áreas alrededor del punto de chequeo, para prevenir que hagan lo que nosotros llamamos un circumvention, darle la vuelta al punto de chequeo. Este es uno de esos equipos que utilizamos, un RVSS System, que es un sistema de cámaras que puede detectar personas y anomalías en el área. Hemos visto una disminución drástica entre el cruce irregular de personas. Y algunas cifras son más elevadas por unos lugares como Midland y otras para encontrar a personas que ya habían cruzado, que llevan algo de tiempo aquí, así que pensarán, las cifras no se han desplomado tanto. Pero les compartiré las cifras de las que estoy hablando. Creo que estamos hablando de una disminución de 38%. Escuchó, creo que 36, 37, pudiera ser 37% entre el último año de la administración Biden versus este año bajo la administración de Trump. Y eso lo estamos viendo virtualmente en toda la franja fronteriza, incluso en la frontera con Canadá. Cientos de personas a diario buscan mejores oportunidades huyendo de sus países. Los migrantes reportados en esta zona no son únicamente originarios de Centroamérica, también de Sudamérica e incluso de Asia o África. Diariamente son familias o individuos que buscan una oportunidad. Sin embargo, se enfrentan a una dura realidad. Los esfuerzos por detener la migración incrementarán y el objetivo es claro, detenerla, así como lo que califican de tentáculos de los carteles que trafican drogas y se lucran de la trata de personas, informó Roxana Webb. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien entre otras informaciones nos hablará sobre el incremento de los operativos migratorios en Estados Unidos por parte de ICE. Adelante, Ernesto, te escuchamos con tu reporte. Qué gusto saludarte. Buenas noches. Un gusto poderlos saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos les estaremos ampliando todo lo relacionado en torno al tema migratorio, lo que se está viviendo hoy en día en algunas ciudades en los Estados Unidos, y es que los intensos operativos se han incrementado, una situación que ha mantenido en alerta a la comunidad inmigrante. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Algunos negocios mantienen las puertas cerradas. Residentes evitan salir a la calle y el ambiente cotidiano se ha visto alterado tras el incremento en los controles migratorios ejecutados por las autoridades federales en los Estados Unidos, lo que está generando un impacto social y económico. Bueno, primeramente decir a toda nuestra comunidad que tenemos que conservar la calma. Sabemos que esto no va a ser para siempre. Muchos de nosotros tenemos 20, 30, 40 años en este país y hemos vivido mucha discriminación. Esto es un capítulo más de esa vida que vivimos como inmigrantes acá en Estados Unidos, y aguantar no a la violencia. Si se les acercara por ahí algún migra, no corran, no digan nada, no injurien. Para los activistas es preocupante el panorama de violencia que se vive en los operativos. ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa! ¡Hey! Ya no peleas. Hey, come on, man. He's resisting, so here we go. Okay, we're trying to do everything calm, but he wants to resist. Más que nada son secuestros de la migra. Se hacen totalmente sin ninguna consideración, sin ningún proceso debido. Y eso es totalmente ilícito, es anticonstitucional, es ilegal. Entonces, posteriormente en los tribunales podemos alegarlo de que eso fue un arresto, un secuestro, y de alguna manera se quita alguna circunstancia. Entonces, no hay que violentarnos, hay que estar tranquilos. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha sido enfático al referirse que no se detendrán en las acciones para capturar, procesar y deportar a los inmigrantes. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y el estado de California impactará la vida de muchas familias de migrantes por las nuevas leyes que protegen a esta comunidad y que entrarán en vigencia el próximo año.
El estado de California avanza con un número de leyes que impactarán la vida de familias migrantes que residen en Estados Unidos. Las nuevas normas que fueron aprobadas en los últimos meses del año se enfocan en diferentes fases como el ámbito escolar, comercial y de las fuerzas del orden. Según Gavin Newsom, gobernador demócrata, el objetivo de su aprobación de implementación será reforzar derechos esenciales para la comunidad de extranjeros que hacen vida en el estado y poder establecer procedimientos claros ante situaciones de vulnerabilidad que presentan los migrantes en las duras políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. Sabemos que el estado de California siempre ha sido un estado santuario, que ha protegido a nuestros migrantes incluso están de forma irregular y siempre ha promulgado leyes basadas en los derechos humanos. Esta vez más va dirigido a beneficiar a estas personas, más que todo a los estudiantes y a las personas que cuidan a los estudiantes, a los padres de los estudiantes, para que baje el nivel de acoso que había en los recintos educativos, ya sea afuera o adentro, pero más dirigido adentro porque va dirigido a la protección de todo este grupo poblacional. La ley AB 495, firmada por el gobernador Gavin Newsom, crea el plan de preparación familiar que se enfoca en garantizar que los niños mantengan cuidados estables si sus padres presentan procesos de deportación. Newsom afirmó que la norma es un mensaje de apoyo a las familias y su derecho a la seguridad y mantener la patria potestad. Una de las normativas centrales es la ley SB 805, que consiste en la identificación de agentes. Su implementación entrará en vigor desde el 1 de enero del 2026. Los policías sin uniforme deberán exhibir una credencial con un nombre o número de placa durante cualquier detención o control. Obliga a todas las agencias a publicar sus políticas internas antes de esa fecha. La creación de estas leyes fue exactamente el 20 de septiembre del 2025. Algunas de ellas van a ir gradualmente, pero sabemos que la AB 49, que realmente es la ley inicial de la California Safe Haven School Act, que fue promulgada hasta el 20 de septiembre, que va dirigido a lo que es que el personal de las escuelas no permitan la entrada de agentes de ICE o agentes de inmigración cuando no lleven una orden judicial válida para hacer una detención y que no lleven de forma arbitraria a querer amedrentar tanto a los estudiantes como también a los cuidadores de los estudiantes, a los padres. SB 627 establece la prohibición de máscaras policiales. Se espera que se implemente a partir del 1 de julio del 2026. Los oficiales no podrán cubrir su rostro durante el servicio salvo en operaciones encubiertas o situaciones de riesgo. Las agencias deberán publicar políticas escritas sobre el tema. AB 49. Escuelas como espacios seguros. La californiana Safe Haven School convirtió a las escuelas públicas en zonas protegidas. Prohíbe el ingreso de funcionarios de inmigración a áreas no públicas sin orden judicial e impide divulgar información estudiantil o familiar sin autorización. La SB 627, que esta realmente también fue dirigida el 20 de septiembre del 2025, pero que entrará en vigor el 1 de julio del 2026. Esta es que los agentes de ICE no pueden usar máscaras ni cubrirse las caras, porque realmente tiene que haber una legalidad, tiene que haber una rendición de cuentas hacia las poblaciones y las personas tienen que saber exactamente quién los está deteniendo. SB 98, alertas migratorias en escuelas, exige que cada institución educativa cuente con un protocolo para informar a padres y personal en caso de presencia de agentes de inmigración. Los planes escolares deberán incorporar estos procedimientos antes del 1 de marzo del 2026. SB 81, protección de privacidad médica.
Esta ley amplía la confidencialidad en los hospitales y clínicas, incluye el estado migratorio y el lugar de nacimiento como información médica sensible y prohíbe divulgar datos a las autoridades migratorias sin orden judicial o consentimiento expreso. AB 1261. Asesoría legal para jóvenes migrantes. La ley autoriza al Departamento de Servicios Sociales destinar fondos para garantizar defensa legal a menores en situación migratoria. Prioriza la atención a jóvenes no acompañados o procesos de deportación y entrará en vigor según la disponibilidad presupuestaria. Este es un informe de Herbert Vázquez. En los últimos días, las autoridades de la Corte del Noveno Circuito en San Francisco brindaron su resolución sobre el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, para los nicaragüenses, hondureños y también de Nepal. En la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California se llevó a cabo la audiencia sobre el fondo de la demanda que impugna la decisión de la administración Trump de suspender el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. Y es que este beneficio migratorio ha permitido a personas de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias obtener residencia temporal en los Estados Unidos y permisos de trabajo. Y tras varias horas de su instalación y escuchar los alegatos de ambas partes, la juez que lleva este caso decidió suspenderla y dar su resolución hasta el 22 de enero del 2026. El gobierno había solicitado que la Corte nos eche de la Corte, ¿no? Dice que este caso no se puede estar en la Corte Federal y la juez dijo que no. Voy a negar esta solicitud del gobierno, voy a considerar los argumentos legales y la evidencia en este caso. Segundo, el gobierno solicitó que la Corte rechazó el testimonio de expertos que estudian la historia de este país sobre la historia de las leyes de inmigración y el racismo en este país, que da contexto a todo lo que está pasando ahorita. Y la juez dijo que no, que va a considerar el testimonio que es relevante a lo que está pasando. Y tercer, y lo más importante, obvio, la juez tiene que decidir si va a restablecer las protecciones para los TPSanos de Honduras, Nepal y Nicaragua. Y eso fue nuestra moción para summary judgment. Y quiere decir que, pues, por los últimos 3 meses hemos estado trabajando para coleccionar prueba, evidencia del gobierno que muestra lo que hemos dicho a la Corte, que las terminaciones no cumplen con la ley. Para quienes han estado bajo esta modalidad, guardan la esperanza de que la decisión que se tome vaya encaminada a favorecerles. Caso contrario, esto podría provocarles múltiples factores. Aunque sepamos de que el Poder Judicial está inclinado en una dirección, nosotros siempre nos aferramos a creer en él, ¿verdad? Sí. Y eso, no hay nada más estadounidense que creer en este sistema judicial y en la idea de que hay lo que le dicen check and balances, ¿verdad? Que hay una corte que es independiente. Desde que volvió al poder, Donald Trump ha cancelado el TPS a varias nacionalidades, lo que los ha dejado expuestos a una posible deportación. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. En un mes histórico por las bajas en las cifras de cruces de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, tenemos los datos. Octubre es considerado un mes histórico por el descenso que ha presentado los cruces irregulares en la frontera de Estados Unidos con México. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, CBP por sus siglas en inglés, la baja es del 79%, alcanzando un mínimo histórico de 30.651 migrantes. En palabras textuales de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se hizo historia. Los menores cruces fronterizos en octubre en la historia y el sexto mes consecutivo de 0 liberaciones de migrantes. Esta es la frontera más segura que jamás haya habido, aseguró. La caída en las cifras de personas encontradas o detenidas por la patrulla fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos en el mes de octubre muestra una tendencia que ya venía desde enero pasado, cuando inició el segundo gobierno del presidente Trump. La caída
en las cifras, comparados con el año previo, anda alrededor de siempre el 70%. El año fiscal 2025, que terminó en septiembre, cerró con mínimos históricos de aproximadamente cifras no vistas en 50 años. Claro, ¿a qué se debe esto? Al reforzamiento de la frontera, al uso de recursos militares y también a la campaña mediática por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la cual asegura pues, que la frontera está blindada, que está sellada y que si usted es detenido dentro de Estados Unidos, igualmente va a ser expulsado de ese país. Las cifras de octubre trascienden tras reportarse 237.565 encuentros de migrantes en la frontera durante el año fiscal 2025 entre octubre del 2024 y septiembre pasado, lo que implica la cifra más baja en los últimos 55 años, según el DHS, además de una caída del 87% en el promedio de los 4 años fiscales anteriores. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha intensificado sus redadas migratorias en distintas ciudades. Recientemente, Estados Unidos anunció una multa de $5,000 para quienes intenten ingresar de forma irregular desde México a la nación norteamericana. ¿Por qué razón ha habido un aumento en las remesas cuando las condiciones en Estados Unidos están un poco más difíciles para ser inmigrante en ese país? Podría ser que muchas personas, en el caso de El Salvador, que hemos visto un crecimiento del 18% de las remesas en lo que va de este año, comparado con el mismo periodo de 2024, nos podría indicar que más salvadoreños podrían estar ahorrando para un eventual regreso a El Salvador. En el caso de los salvadoreños, entre octubre del año 2024, el mes que inició el año fiscal en Estados Unidos, y en agosto de este año fueron detenidos 12.106 salvadoreños en la frontera sur, cifra menor a la registrada entre octubre del 2023 y agosto de 2024, que se eleva a 51.072 nacionales aprehendidos en esa zona. Estados Unidos ha reportado un total de 135.529 encuentros de migrantes de todas las nacionalidades durante los primeros 8 meses del año, de los cuales el 2.14% son salvadoreños. Este es un reporte de Herbert Vázquez. Además, también el gobierno mexicano ha continuado liderando proyectos de inversión en materia también social y de educación acá en El Salvador. Y es que históricamente estos dos países han venido trabajando mutuamente. Logramos conversar con el cónsul general del país azteca en El Salvador para hablar de esto y de otros temas más. Históricamente, México es uno de los principales socios comerciales de El Salvador, mismos que los ha llevado a lo largo de los años a impulsar diferentes programas en áreas como la industria, cultura y educación. Este último ha dejado resultados favorables. México siempre le ha apostado al tema de desarrollo y creo que esa es la línea que sigue México. Entonces estos programas son al final el reflejo de esa voluntad para que podamos desarrollar la región. Hay un flujo, hay un incremento de gente de El Salvador que va a México, de México para El Salvador. Desde mi competencia como cónsul, uno lo puede ver con el aumento de estudiantes que se van a estudiar a México. Usualmente se van a Mérida, ya lo agarraron como del lugar. Yo creo que ya se corrió la voz y ya todos van para Mérida. Hay un aumento de estudiantes y eso es lo que también fortalece mucho el desarrollo, porque son chicos que se van a estudiar a México o realizan especialidades y al retornar a El Salvador ellos ya implementan ese conocimiento en el país y eso le da un valor, ¿no? En cuanto a medicina, yo diría que medicina es uno de los campos más importantes en cuanto al movimiento de estudiantes. El turismo entre ambas naciones también se ha fortalecido a través de las emisiones de visas para viajar de una manera segura, ordenada y regular. Hay diferentes factores que han aumentado el turismo. México recibe más de 45 millones de visitantes al año. Se calcula que van a llegar 5.5 millones más derivado del Mundial.
entonces inevitablemente, y los salvadoreños también les gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces eso es un poco el contexto en el que nos encontramos. Y para el trámite de visa tenemos todos los requisitos en la página web, hay un portal donde ellos pueden agendar su cita, tenemos la información en la página web y además afuera de la embajada tenemos todos los requisitos desglosados de una forma pues más fácil para que la gente lo pueda ver. Yo invito más bien a que la gente entre a la página y pueda leer los requisitos o se puedan acercar a la embajada donde los tenemos también afuera. Hay diferentes formatos para la obtención de la visa mexicana por turismo. Se espera que esta relación diplomática se siga fortaleciendo aún más. Con imágenes de Juan Castellano, informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Y un migrante, luego de ser detenido, se realiza lo que llaman procesamiento de campo. Se refiere a indagar sobre la identidad y procedencia. Luego se es transportado y se le realiza un examen médico. La siguiente fase son los datos biométricos, que es la recolección de información personal como huellas dactilares, fotografías y ADN para identificar y rastrear a individuos en el proceso migratorio. Luego se verifican los registros y la parte final es el procesamiento. Si el indocumentado menciona que tiene temor de regresar a su país, se inicia el proceso de asilo, que no es garantía aún de nada, sino es deportado. Bueno, es parte de la información que ha surgido en los últimos días. En nuestra próxima emisión también les estaremos ampliando mayores detalles relacionados al tema migratorio. Informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos y entre otras informaciones, en la visita que realizamos a la frontera sur en los Estados Unidos, hablamos con una activista salvadoreña. Les tenemos sus declaraciones y por supuesto el impacto que ha tenido en ella el trabajar con la comunidad de indocumentados en Estados Unidos. Ya volvemos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12 y desde acá, desde Tucson, Arizona, en los Estados Unidos, vamos a saludar a una salvadoreña que ha dedicado sus años en los Estados Unidos a trabajar por la inmigración, ella como fundadora y directora de Salvavisión. Dora Rodríguez, qué gusto que nos acompañe, bienvenida al Sur de la Frontera. Oh, es un honor, muchas gracias. Dora, me gustaría que comenzáramos esta entrevista conociendo un poco de cómo fue su camino hacia los Estados Unidos. ¿Cómo llega a los Estados Unidos, Dora? Bueno, llego en 1980. Hice mi camino 3 veces buscando protección, huyendo de una guerra civil en nuestro país. Fue una de las personas desplazadas. Entonces llegué y de una forma irregular.
por el desierto la tercera vez, donde veníamos 45 salvadoreños huyendo de la guerra en un autobús por 7 días en el camino. Pero al llegar a la frontera nos separaron los coyotes y pusieron las mujeres con los niños separados en otro lugar de la frontera, pero nosotros los más adultos, yo tenía solo 19 años, venían 3 niñas de 12, 14, 16 años de Chalatenango, mucha gente de Morazán, de Chalatenango, del área de esa parte donde estaba devastada la guerra ya en ese momento, en 1980, en julio. Todos venían huyendo también. Entonces llegamos al desierto de Sonora, Arizona con México, nos dejan perdidos 5 días. Al final de 5 días, después de haber caminado ese desierto en 40 grados más arriba, nos encuentran moribundos, a los que no estábamos vivos, pero también encontraron 3 de nuestros hermanos salvadoreños muertos alrededor mío, incluyendo las 3 niñas, de 14. ¿Cómo impacta esto a Dora después de un viaje? El viaje de manera irregular hacia los Estados Unidos es sumamente peligroso y además tiene un desenlace fatal. Sí, un desenlace que no lo esperábamos, porque creo que la migración forzada no... Vienes con una esperanza que vas a salvar tu vida de donde estás huyendo, más no sabes de que puedes encontrar la muerte. Entonces, para mí fue un momento de mi vida que, la verdad, yo no sé si fue suerte, fue bendición, fue mi fe que me salvó, pero me duele mucho decir eso porque cada uno de mis compañeros tenían derecho a vivir, especialmente las niñas. Esa mujer embarazada de 3 meses. Entonces fue una marca en mi vida, me marcó para siempre. ¿Cómo se reconstruye Dora después del rescate y de esta fatídica situación que pasó ya estando en Estados Unidos? ¿Cómo se reconstruye para llegar a la fundación? Bueno, nos reconstruimos con una comunidad. Yo encontré una comunidad muy hermosa en la ciudad de Tucson, Arizona, donde nos recogieron a nosotros, nos dieron posada, como decimos en nuestro país, personas que ni siquiera nos conocían, y nos dieron a nosotros esa, ¿cómo se dice?, esa casa donde nosotros buscábamos ayuda. Y yo vi esa comunidad, entonces a mí me encantó lo que vi. Yo siempre he sido una persona, desde jovencita en mi país, me gustaba ayudar, me gustaba hacer cosas mejores para mi comunidad, mi colonia. Entonces yo vi, bueno, yo puedo usar mi tragedia, lo que pasó, para mejorar la vida de otros. ¿Cómo es el trabajo de la fundación? El trabajo es hermoso porque es un trabajo humanitario, es un trabajo sin preguntar de dónde vienes, quién eres, qué haces aquí. Simplemente es de dar una mano amiga, como de un par de zapatos, a ropa, de darles ayuda para su vivienda, donde están, porque en este momento se les han quitado sus permisos de trabajo y esas gentes están aquí en un proceso migratorio y tienen que sobrevivir con sus hijos, mucha mamá soltera. Entonces el trabajo de nuestra fundación es frente a frente, todos los días, uno a uno. Hablemos, por ejemplo, de algún caso difícil, complicado que hayan visto en la frontera. Escuchábamos minutos atrás en la conferencia de prensa que se nos dio a varios periodistas que, por ejemplo, ustedes les entregan agua, los apoyan acompañándolos, esperando a que llegue la patrulla fronteriza cuando deciden entregarse. ¿Cuáles son esas historias, digamos, desgarradoras que más han marcado a Dora y a la Fundación? Bueno, lo que hemos vivido últimamente con las nuevas políticas ha sido muy difícil ver personas deportadas de regreso sin darles la oportunidad de buscar una protección, sin escucharles su historia de parte de la patrulla fronteriza. Pero lo más desgarrador es ver a una madre con su bebito el día de Navidad en la mañana sin su suéter, porque una de las prácticas y una de las pólizas de la patrulla fronteriza es quitar todo lo que una persona trae que sea extra. Solo te dejan con lo que
trae tu cuerpo. Esa es una historia que nunca se olvida, porque cómo puede ser una madre deportada con su bebito, mamá dándole mamá de 3 meses, sin nada, en un pueblo que ni siquiera conoce. Sí. Entonces, hay miles de historias desgarradoras. Ustedes como fundación, ¿qué mensaje le dan al migrante que quiere viajar de manera ilegal a los Estados Unidos a pesar de las duras políticas migratorias actuales? Bueno, yo en lo personal, empezando por mi propia experiencia, que fue algo de vida y muerte, yo nunca estoy de acuerdo de la migración forzada, de la inmigración irregular, porque es un peligro, es un riesgo de vida. Entonces, mi consejo a mis hermanos en mi país y en todo el mundo es: asegúrate primero que lo que vas a hacer es lo que quieres hacer. Edúcate del camino, edúcate, conoce a las personas que te han ofrecido un sueño que tal vez se va a convertir en una muerte. Entonces es mucha educación antes de agarrar el camino. Yo sé que a veces la migración forzada es porque es de vida o muerte y es un momento que tiene que salir la persona, pero tiene que haber un momento de recapacitación donde no puede ser tan rápido, que lo que va a pasar es que lo van a extorsionar, la mujer la violan, los desaparecen. O sea, es algo muy, muy difícil. Sí. Creo que es un momento importante también para hablar precisamente de esos peligros de emigrar de manera irregular y qué lleva a la gente a hacer esto. Por ejemplo, en el caso de los salvadoreños, la migración forzada, el tema de inseguridad siempre fue un tema importante, pero ahora es el tema económico o la reunificación familiar. Claro, la reunificación familiar es el número 1 y se ha visto por medio de la historia de lo que es la migración. Pero la economía, y yo siempre he dicho como portadora de voz del emigrante, siempre he dicho que mientras no haya igualdad en nuestros países económicos, la gente va a luchar. ¿Cómo va a quedarse un joven que escucha de su primo que en McDonald's aquí él está ganando 17 la hora y en nuestro país tal vez gana en un call center $10 el día? Entonces ese joven va a tener esa ilusión de seguir, pero yo digo, tu vida no vale perderla, tu vida no tiene precio. Entonces hay que asegurarse de educarse bien. Sí. También, ¿cuál creería usted que es el mensaje importante de las políticas del Triángulo Norte, de El Salvador? ¿Qué se debería de trabajar para tratar de minimizar el migrar de manera indocumentada? Bueno, pienso que si existiera una conversación abierta, una conversación humanitaria entre nuestros líderes, creando un camino humano, humanitario para nuestras personas, tal vez no existiera tanto esta inmigración forzada, ¿sí? O irregular, porque se darían oportunidades. Yo te puedo decir que nadie quiere dejar su casa. Si hay una oportunidad de venir a trabajar a este país 6 meses y regresan a sus países, a nuestro país otros 6 meses con su familia, a ver sus niños graduar de las escuelas, qué sé yo, a seguir su vida familiar, eso es algo lindo que existiría. Hay programas, pero muy reducidos, muy pequeños. Tenemos que ampliar esos números. Justamente usted cuenta parte de su historia de inmigración en su libro. Dora, si nos puede hablar un poco para ir finalizando con nuestra entrevista. Claro, el libro de Dora es una historia de tragedia, una historia de resistencia, una historia de fuerza, de esperanza, de comunidad, que juntos podemos lograr algo mejor para todos. Entonces, la historia yo la hice con el deseo de darle un honor a mis amigos que murieron en nuestra tragedia, para que su imagen y su recuerdo nunca muera. En la actualidad se habla mucho de migración. Usted, que de primera mano con la fundación está en esa zona en la que llegan los inmigrantes indocumentados, se ha hablado de la presencia de asiáticos o de países de África, pero continúan también llegando centroamericanos. ¿Hay salvadoreños o ha visto una reducción?
Bueno, ahorita la reducción es a nivel nacional, o sea, todas nuestras fronteras prácticamente están cerradas. Entonces sí se ven números de personas que vienen por el desierto regularmente, pero en esta área no hemos visto de nuestro país, de El Salvador, en este último año. No hemos visto en este último año. Y para finalizar, ¿qué mensaje puede darle a la comunidad de salvadoreños, tanto que está en Estados Unidos como en nuestro país y que le están viendo a través de la señal de Canal 12? Bueno, les quiero decir que los quiero mucho, que encuentren comunidad, que no sientan miedo, que no están solos, que busquen a alguien que les apoye en este momento, porque lo que se está viviendo en este momento es de mucho miedo, de mucha incertidumbre, pero tienen que buscar a alguien que les dé la mano, porque no están solos. Le agradezco mucho por su tiempo, ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias. Nosotros así vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. ¿Y cuántos menores acompañados y no acompañados han sido deportados desde Estados Unidos en este 2025? Esto revelan las cifras migratorias. De acuerdo al portal electrónico del Instituto Guatemalteco de Migración IGM, de enero al 3 de noviembre han sido deportados 37.887 guatemaltecos y de esa cifra, en menores de edad, el desglose es el siguiente. Acompañados 887. La mayoría es originaria de Huehuetenango, San Marcos, Guatemala, Quiché y Quetzaltenango. No acompañados 184. En este grupo los departamentos que lideran el origen son Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Alta Verapaz, Petén y Quetzaltenango. Asimismo, de los 1.071 menores deportados, solo el 17.18% fue no acompañado, lo que resalta una baja considerable a 2024, pues en dicho año el total reportado fue de 5.155 y en 2023 fueron 10.404. Las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos generaron una caída considerable en la llegada de guatemaltecos de forma irregular. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP revelaron que durante el año fiscal 2025, que comprende octubre 2024 a septiembre 2025, llegaron a las fronteras estadounidenses y fueron procesados 40.617 connacionales, una caída del 80% respecto a 2024, que reportó 206.971 guatemaltecos. El sistema de CBP resalta que desde el período fiscal 2022 a 2025 se capturó a 702.498 guatemaltecos. A nivel mundial, en acumulado anual, Guatemala ocupó el tercer lugar en el siguiente orden. En primer lugar, México con 188.334 detenidos. Venezuela con 66.944. La tercera posición la ocupa Guatemala con 40.617.
Honduras en cuarta posición con 36.732 y la India en quinto puesto con 34.146 procesados. En el caso de menores no acompañados de nacionalidad guatemalteca detenidos en el año fiscal 2025 fueron 7.763. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos advirtió que las detenciones de migrantes continúan y no se detienen pese al cierre del gobierno. Se estableció comunicación con los gobiernos de Guatemala y Honduras ante el aumento de desinformación a través de las redes sociales y plataformas como TikTok por parte de tratantes que están viralizando mensajes de una frontera sin vigilancia. Le puedo decir que mexicanos es la mayoría de la personal que estamos viendo. De todos los detenidos tenemos como el 57% son mexicanos, de todo los arrestos que hemos hecho. El segundo lugar es Guatemala y luego el tercer lugar es Honduras. Y con esas tres naciones es el 80% del tráfico que estamos viendo, de las personas que vienen. Sí, claro, trabajamos muy bien con el gobierno de México como el gobierno de Guatemala. De hecho, pues tratamos pues más bien trabajamos con el gobierno tratando de evitar que las personas estén engañadas y que vengan hacia estos lugares engañados y que les quiten su dinero. Igual tenemos problemas en Guatemala, lo que es Guatemala y Honduras, con esa desinformación. Hay bastantes, hemos encontrado muchos TikToks, cosas como por WhatsApp y todo, y le digo que les están vendiendo ese sueño y por parte de muchas entrevistas que vemos a los detenidos y es lo que dicen en Guatemala, que son engañados y que vendieron todo o mandaron a sus hijos y pues sus menores, el menor está aquí y no sabe ni qué hacer porque es entregado. Tenemos problemas ahí por Guatemala con esa desinformación. Y el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, UNAG, presentaron la infografía de características de los estudiantes universitarios de la UNAG con expectativa migratoria, junio 2025. La encuesta institucional Mi Bienestar Estudiantil, aplicada a una muestra de 35.419 estudiantes en junio de 2025, ha identificado que el 44% de los estudiantes encuestados tienen expectativa de migrar con mayor interés por parte de mujeres, el 61%, respecto al grupo de edad. Los jóvenes adultos de 20 a 23 años, el 40%, reflejan mayor expectativa. Destaca que el 28% de ellos cuentan con un empleo remunerado y el 35% ha pensado abandonar sus estudios. Asimismo, Estados Unidos, el 46%, representa el primer país de destino, seguido por España, 23%, y Canadá, 11%. Entre las principales razones de la expectativa a migrar destaca el desempleo, 69%, bajos ingresos, 46%, búsqueda de un mejor empleo, 43%, y reunificación familiar, 14%, como sucede a nivel de la población en general. Del total de la muestra de universitarios, el 13% planea vivir en el exterior en los próximos 12 meses y de estos el 87% cuenta con parientes fuera del país. Vamos a la pausa, ya volvemos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp.
La noticia en 360 grados, con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Y con tristeza, pero a la vez con deseo de ayudar a su familia, 19 guatemaltecos partieron a los Estados Unidos como parte de los programas de movilidad laboral. Con nostalgia y lágrimas, 19 guatemaltecos emprendieron el viaje hacia Dalton, Georgia, en Estados Unidos, donde trabajarán en labores agrícolas durante 6 meses, aunque el contrato gestionado por una reclutadora certificada por el Ministerio de Trabajo representa una oportunidad económica. La partida estuvo marcada por la tristeza de dejar atrás a sus familias en plena época de fiestas. Siempre pidiéndole la bendición de Dios, que los cuide bien y que sobre todo este tiempo que voy a estar fuera de ellos, estando lejos de ellos, pues quiero decirles pues que sí, siempre yo los llevo en mi corazón, que también pidiéndole a Dios que los proteja siempre, en especial a mamá. Es duro dejarlos, pero en parte también es por una buena causa, como les decía anteriormente, y pues se les extraña, pero ni modo. La mayoría de los migrantes proviene del occidente del país y entre abrazos y despedidas reconocieron que el sacrificio es doloroso, pero necesario para asegurar un futuro mejor a sus seres queridos. Mientras miles de personas buscan llegar al norte por cualquier medio, otros optan por migrar de forma ordenada, segura y regular. Esto a través de programas de movilidad laboral. Pero, ¿cómo se desarrolla este proceso? ¿Qué países ofrecen oportunidades laborales? Y lo más importante, ¿cómo evitar estafas? El programa de movilidad laboral es una iniciativa que permite a los trabajadores extranjeros obtener un empleo en un país diferente al suyo de manera ordenada, segura y regular. Hay programas que se desarrollan de manera bilateral con gobiernos y también están las visas H2A, H2B, que son visas temporales de trabajo en Estados Unidos y Canadá principalmente, y que responden a las necesidades que existen en los corredores migratorios laborales de ocupar mano de obra calificada y no calificada. Para ello, el caso de Guatemala tiene el programa de movilidad laboral del Ministerio de Trabajo, que está ofertando este tipo de visas de trabajo a personas. Tiene la característica que los cobros, no hay cobros, sino que únicamente los gastos que tienen que ver con pasaportes y gestiones que hacen las personas. Y luego están las que se realizan las empresas reclutadoras, que están certificadas con el Ministerio de Trabajo y que ofrecen ofertas laborales, y ahí pues los costos van variando. Las personas deben cumplir con ciertos requisitos, como tener una oferta de trabajo de un empleador en el país de destino y cumplir con los requisitos de visa y residencia correspondientes. Bien, aquí es importante mencionar que, hay dos modalidades. Una puede ser privada, donde las empresas hacen contrataciones de personas calificadas o no calificadas y hacen un contrato para que ellas puedan trabajar de manera temporal con visa de trabajo, un periodo que puede durar 2, 3, 4 años según la especialidad, y pues que está regulada en la norma internacional. La otra son los programas o visas de trabajo temporal que se firman con los gobiernos, donde hay un acuerdo bilateral entre países para que se puedan ejecutar. Específicamente para el caso de Guatemala, pues tenemos las visas de trabajo H2A, H2B, que tenemos con Estados Unidos, también las visas de trabajo agrícola que están vinculadas con el gobierno de Canadá, y actualmente también visas agrícolas con España. Están en puerta con
el país de Canadá, la ampliación, y en el caso particular de Francia y Alemania, pues que han expresado el interés también de ampliar. Entonces lo que sucede es que los corredores migratorios se van ampliando por la demanda de mano de obra, calificada y no calificada. La migración legal es una opción segura y ordenada para aquellos que buscan mejorar su situación laboral y económica. Sin embargo, es importante informarse bien sobre el proceso y los requisitos para evitar estafas. Importante, para evitar que las personas puedan ser estafadas, porque pues lamentablemente esto ha ocurrido desde hace muchos años, lo que se sugiere es que las personas verifiquen la información. Toda empresa reclutadora debe de estar inscrita en el Ministerio de Trabajo para garantizar que pues pueda ofertar este tipo de visas. Como le digo, pueden ser en la línea privada o bien la que ofrece el Ministerio de Trabajo. Y luego lo otro, pues también estamos observando que en redes sociales, tanto en Facebook, en TikTok, se están ofreciendo muchas oportunidades. Con ayuda de expertos en migración y la información adecuada, los interesados pueden tomar decisiones informadas sobre su proceso de migración. Gracias por habernos acompañado. Así finalizamos con esta edición de Al Sur de la Frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.